un manual para el usuario, donde vamos a mostrar todas las bombas. Aparte de ello, lo principal, todos los accesorios, conexiones, baterías, cargador, esta serie de elementos. Y vamos a conocer cómo es el que probablemente algunos de ustedes ya conocen el equipo. Este es el estuche. Obviamente, recordemos, es un equipo para campo. Está acondicionado para todas las circunstancias y climas que podamos encontrar en el campo. Una buena protección. Lo pueden trabajar de esta manera o lo pueden trabajar de esta manera. Vamos a sacarlo para que ustedes lo conozcan. Esta es la versión mejorada de los comunicables de campo. Como ustedes ven, una pantalla táctil bastante amplia, 5.7. Cuando ustedes ya lo acondicionan con todos los implementos, le llamamos un tanque de mano. Todas las conexiones que ahorita en un momento de la parte teórica vamos a empezar a explicarles qué significa cada uno, probablemente lo que les conozcan. Y adicional a ello, ¿para qué nos va a servir este comunicador de campo? Este comunicador de campo, ¿qué nos sirve? ¿Cuál es la finalidad? Sabemos que en la industria tenemos diferentes equipos. Podemos tener los transmisores de presión, transmisores de temperatura, por ahí algunos transmisores de flujo, algunos elementos de control final relacionados con el controlador. Y adicionalmente, también tenemos, todo eso estamos hablando del protocolo HACCP. Adicionalmente también tenemos los wireless. El equipo te puede dar todas esas facilidades. Comúnmente que conocemos los protocolos HACCP, adicionalmente los wireless y los protocolos. Para eso puedo estar capacitado según lo que ustedes lo puedan adquirir. Bueno, en este momento dejamos esta parte de aquí y pasemos un poco a la teoría para darles más detalles de la teoría. Y al final vamos a hacer un curso práctico, cómo conectarnos directamente con cada uno de estos dispositivos. Y para ello, la única herramienta que vamos a utilizar es el terminal. Nos vamos a quitar todo lo que realmente necesitamos para hacer una prueba. Pasemos a la diapositiva. ¿Estás conectado? Bien, retomamos la parte, la parte teórica. Como parte teórica, hemos señalado lo principal que nos puede brindar este equipo. Acá nos podemos mencionar que dice que es un soporte universal para todos los dispositivos hard y filos principalmente. Adicional a ello, tiene seguridades intrínsecas. ¿Qué quiere decir las seguridades intrínsecas? Es decir, el equipo está preparado para todo tipo de zonas, ¿no? ¿Qué significa estas zonas? Quiere decir que hay algunos dispositivos en que están diseñados con la finalidad que no puedan emitir la energía necesaria cuando te halles en ambientes explosivos, ¿no? Adicional a ello, como les mencioné, tenemos las certificaciones propias de cada uno de los equipos, que lo puedes encontrar en la guía del usuario, o al final les voy a dar un link donde pueden enlazarse directo a la página del TREX. Probablemente algunos ya los conozcan.
Adicionalmente a ello, el TREX viene con un software, un Upgrade Studio, y como se menciona acá, hay una interfaz de usuario a todo color, que quiere decir que es una pantalla táctil que te brinda bastante interoperabilidad entre el interfaz, que es el comunicador, y el operador, ¿no? Que es bastante sociable, bastante amigable y bastante interactivo. Las personas que de repente lo conozcan por primera vez van a observar que no es tan difícil, se deja llevar, se deja guiar y puedes manipularlo teniendo un conocimiento desde cero, y con el transcurso del uso es muy amigable. ¿Qué bondades podemos aplicar para el comunicador de campo? Aquí hemos mencionado los más importantes. Es usado para las plantas, configuración de dispositivos HAR, que es lo más común que podemos encontrar en planta, configuración de dispositivos Foundation Fieldbus, energizar un dispositivo HAR o Fieldbus, diagnósticos tanto para HAR y Fieldbus. Se comunica a través de USB, quiere decir que tiene un puerto de USB a través de su software, que lo puedes instalar en una PC portátil y vas a establecer la comunicación. Adicional a ello, en la presentación mostramos que habían dispositivos, específicamente hablamos de dispositivos de presión, temperatura y flujo, y acá lo que está señalando es el Valve Modular Snap-in, que quiere decir que es el aplicativo específico para todos los controladores para las válvulas. O sea, este comunicador de campo es completo para todas las aplicaciones que podamos tener o Foundation Fieldbus que podamos tener. A manera de comentario, probablemente haciendo un resumen, qué significa HAR, qué significa Foundation Fieldbus, son protocolos de comunicación. HAR ya es un protocolo bastante abierto, es libre, la mayoría de las marcas los tiene, por tanto el comunicador se puede conectar o puedes utilizarlo para diferentes marcas, es abierto, no hay restricciones. Y si hubiese alguna marca, entre comillas, desconocida en el mercado, tiene la facilidad que también te puedes conectar. Lo vamos a ver más adelante, que a través del software tú le puedes adicionar estos device scripts, ¿no? DDs. Entonces, no hay manera o no hay forma que no te puedas conectar con cualquier dispositivo de campo o de planta que llamemos. Generalmente las plantas, la mayoría de las plantas utilizan la arquitectura 420 miliamperios. Esas son la mayoría de las plantas. Hoy actualmente, hace una buena cantidad de años, estamos hablando ya entre 8 y 10 años, que ya se ha implantado el HAR. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar los 420 miliamperios y el HAR? La única diferencia es que la señal HAR es la señal de 420 miliamperios y la señal analógica, y sobre esta señal analógica se ha implementado el HAR. O sea, es una señal superpuesta. ¿Qué quiere decir que es una señal superpuesta? Entonces estamos hablando de un protocolo digital, así mismo que Foundation Fieldbus. Funciona a 1200 Hz, que lo representa como un 0, y a 2200 Hz, como lo representa como un 0. Entonces, generalmente para la señal analógica de 420 miliamperios puedes llevar una variable, pero con la HAR puedes llevar adicional a esa variable algunos diagnósticos o algunas alarmas, que es lo que se desea. Entonces, dicho esta pequeña presentación, vamos a detallar los módulos de comunicación y conocer un poquito más este comunicador de campo. Ustedes pueden ver la parte A, que está bien detallada, que dice: energizar un dispositivo Foundation Fieldbus, necesita usar un conector adaptador de energía de Foundation Fieldbus para energizar un dispositivo Foundation Fieldbus. ¿Qué quiere decir? Si nos vayamos a las opciones A y B, conectar un dispositivo Foundation Fieldbus energizado externamente. En campo vamos a encontrar los equipos energizados porque están conectados a un PLC, un DCS o un sistema de control. Similar para los
lazos de corriente y dispositivos HAR. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy actualmente este dispositivo, ya sea cuando tengas algún problema en campo o tengas algún equipo nuevo que quieres comisionar, configurar o hacer, ya no vas a necesitar de repente esa fuente de energía o dispositivos adicionales. Este comunicador de campo se va a conectar directamente al equipo. Entonces, tienes las dos opciones. Si el equipo lo conectas a una fuente de alimentación que proviene de un PLC, de un DSS, o tú puedes hacer ese configurador a través del comunicador de campo que tiene la opción de poder energizar el equipo, tanto para HAR y Foundation Field. Esas son las opciones. ¿Qué podemos ver? A y B ya vemos que son fibras. C y D, C está configurado como para comportarse como un amperímetro. D y E, las dos opciones de HAR, para comportarse, ya sea conectarse directamente al HAR que está en campo o tú energizar el equipo. Tienes para establecer esas dos opciones. Seguidamente veamos las aplicaciones que están insertas, los aplicativos que tienen insertos dentro de este comunicador de campo. Tenemos todos los de byte descritos, como les venía a comentar, tanto para HAR, para Fieldbus. Ustedes cuando hagan la adquisición pueden decidir, depende a las características que tiene su planta, ya sean que todos los equipos los tengan HAR, probablemente algunos de ustedes estén en Foundation Fieldbus, pero lo más común es HAR. Entonces podrían pedir con la opción HAR. ¿Qué tenemos? Un software de sistema. Este software de sistema donde se cargan todas las aplicaciones que podemos estar instaladas. Aquí les mostramos, por ejemplo, el Valvelink. Para hacerles recordar, el Valvelink es el aplicativo para todos los elementos de control finales. Aquí nos referimos válvulas, pero las válvulas, para que sea un elemento de control, que necesitamos los llamados controladores o posicionadores. Es un software específico que tiene el comunicador de campo. Los loop diagnostics, ¿para qué nos sirve? Aplicado para los que son HAR. Cuando tienes un problema en campo, estás en campo, puedes hacer los diagnósticos o pruebas necesarias desde el dispositivo en campo hasta tu PLC o sistema de control. Diagnósticos Fieldbus. Como el diagnóstico Fieldbus ya es una comunicación puramente digital, entonces podemos establecer diagnósticos básicos de la red Fieldbus. Y propiamente el comunicador de campo que tiene toda la red que está integrada en el equipo. Tienes una ayuda, una opción de ayuda que te puede brindar un seguimiento, algunas otras consultas que puedas tener o algunas opciones que te pueden dar como una guía. Físicamente, ¿qué vamos a encontrar cuando energicemos el equipo? Si ustedes ven el primer logo, dice Field Communicator. Entonces vamos a estar aplicados ahí, insertos, todo lo que es HAR y Fieldbus, según las opciones como lo puedas adquirir. Tienes los diagnósticos Fieldbus, los loop diagnostics, en la tercera gráfica, prueba de lazos, en este caso los 420 miliamperios. Tienes un seteo que en las siguientes diapositivas los vamos a explicar. Cuando tú adquieres el equipo, vas a poder configurar fechas, tiempos de establecimiento de cuánto quieres que la pantalla esté abierta, tipos de conexiones, como ya vimos anteriormente, ya sea que el equipo lo encuentres energizado o que tú le des la energía, la ayuda que mencionamos anteriormente y el valvelink para los que son válvulas. Aplicaciones para la PC. Entonces vamos a hablar un poco acá de su software. Entonces, ¿para qué nos va a servir este software? Acá generalmente vamos a ver, dice, para activar la unidad, darle las actualizaciones, adquirir las actualizaciones, luego instalar las actualizaciones, o de repente quieres hacer alguna mejora del equipo. Se menciona, dice, un USB para Upgrade Studio. Posteriormente vamos a ver que este software ustedes lo pueden
lo pueden descargar de la página del TREX, se les va a brindar ese link, en el cual ustedes tienen que inscribirse y lo pueden descargar directamente para que pueda ser instalado en una PC. Es un driver de instalación. Y la conexión que se puede hacer directamente desde el comunicador de campo hacia tu PC es hasta este conector USB. Una vez que se abre el Upgrade Studio es bastante también dinámico, no hay opciones a poder abrir sus ventanas. En la primera ventana que tú abras, tal como se muestra en la presentación, ahí vas a poder observar la secuencia lógica de pasos, qué es lo que debes realizar. Bueno, principalmente activación del equipo. Vamos a explicar un poco el detalle de todo el menú principal y ajustes que puedes hacer antes de ingresar a la parte práctica. La primera imagen ya vimos un detalle de manera general de lo que se estaba explicando. Dentro de los seteos, como se mencionó, tienes las fechas, los modos de display, el lenguaje, lo que son Memory Management, que te brinda cuál es la capacidad de almacenamiento del equipo. Power Management, que es la gestión, cómo quieres que esté encendido, cuánto quieres que esté encendido el equipo. Si dejas de usarlo por algún tema de prioridades que estás usando, el equipo solo se va a apagar. El punto de AMS Device Manager, siempre creo que eso no lo vamos a tocar, es un tema ya más para otros controladores conocidos como Delta Base, que son sistemas de otro nivel. Y el Apps Comunicador Settings, ¿no? Son ajustes que le podemos dar al equipo. Es lo que les mencionaba. Por lo general, esto es lo mínimo que te está viniendo el equipo. Una memoria RAM de 512, 2 GB, flash, 32 GB. Y puedes establecer en la parte derecha cuánto tiempo que puedes estar el equipo. Puedes suspenderlo, apagarlos, decisión como quieras mantenerlo. Esto es lo que estábamos viendo en conectar el software, ¿no? Es sencillo, ¿no? Tu comunicador de campo, tu cable USB, tu PC, Windows 10 por si acaso, y eso es todo, no necesitas más. Es práctico. Acá hay algunos detalles detallados, qué es lo que se puede hacer. Mencionemos los títulos, por ejemplo, configuración de flechiores, alineación de la pantalla táctil, configuración del idioma, ver los espacios de memoria según vayas descargando. Más adelante vamos a ver que el equipo tiene la posibilidad de descargar las configuraciones y posteriormente las puedes descargar en tu PC. O sea, puedes llevar un registro de todos tus dispositivos de campo, cómo lo has dejado. Si en algún momento hubiese alguna falla, no te pudieses conectar con el equipo porque falló y no sabes cómo quedó configurado, entonces recurres a este PDF que ya previamente lo has descargado. Entonces, lo aconsejable es, te conectas al equipo, descargas su configuración, te conectas a tu PC y descargas su configuración en PDF. Entonces, y lo almacenas detalladamente ante cualquier circunstancia que puedas tener. Luego tenemos ajustes de administración de energías, como se detalla ahí, las partes, los tiempos de duración de display, los tiempos de suspensión, los tiempos de apagado. Veamos. La aplicación. Vamos a entrar un poco ya a lo que es parte práctica. Al completar esta sección, ustedes que van a poder comprender cómo conectarse a un transmisor HAR, a un dispositivo HAR con energía externa o que uno mismo lo energice. Saber cómo conectarse a un posicionador, que es parte de la práctica que se va a realizar, ya sea que el posicionador esté energizado externamente o uno mismo lo energice. Comprender algunas pantallas, principalmente de los dispositivos de campo. Como ejemplo, hemos tenido un transmisor de presión y un transmisor de temperatura que los vamos a ver. Y conocer cómo ajustar el 3 para el modo puleo.
Acuérdense que este puleo generalmente los dispositivos vienen en la dirección 0, pero algunos dispositivos, por algunas circunstancias, lo pueden encontrar en otra dirección. Acuérdense que la dirección va de 0 a 256. Lo comúnmente que encontremos es dirección 0 y podemos configurar el equipo para que por default lea esta dirección 0 o por un tema de direccionamiento podamos elegir alguna otra dirección. Y lo que es comprender, medir un lazo de corriente con el 3, es lo que comúnmente conocemos como los 4 a 20 miliamperios. En realidad esto es todo lo que tenemos en campo. Tenemos al lado derecho las conexiones del comunicador de campo, al medio que es la representación del transmisor, y en la parte derecha lo que es la fuente de alimentación. Vemos la resistencia para generar todo el circuito. Y como ustedes ven es bastante práctico, no vamos a necesitar herramientas adicionales, no vamos a necesitar de un multímetro, no vamos a necesitar de un amperímetro, todo viene en el equipo. La diferencia, acá tienes una fuente de alimentación y acá el comunicador de campo TREX te da esa fuente de alimentación. Es como se explicó. Algunas otras bondades, como es lo que se te va a presentar los menús de pantallas, como les mencionaba, es bastante amigable. Que quieres conectarte a un dispositivo HAR o un dispositivo Fieldbus. Si has descargado alguna configuración, puedes verlo de manera offline cuando no estés conectado y similar para el lado de Fieldbus. Es intuitivo porque cada paso que tú des te va a realizar alguna pregunta de confirmación. Esto es lo que vamos a ver dentro de las configuraciones para un transmisor de presión y esa es la finalidad. Con este comunicador de campo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver toda la configuración y todo lo que debemos hacer para que el equipo, en este caso, como ejemplo, un transmisor de presión o un transmisor de temperatura. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos comisionar el dispositivo, validar el dispositivo. Si es que hubiesen problemas, podemos repararlos rápidamente o realizar el diagnóstico adecuado, realizar las configuraciones, realizar pruebas. Como les decía, es una interfaz bastante intuitivo y cabe recalcar que es intrínsecamente seguro, es decir, está preparado para que pueda trabajar en diferentes zonas, ¿no? Zonas potencialmente peligrosas, a lo que se refiere. Acá lo que se menciona son los cambios de unidades, los pasos, todo es en modo gráfico. Probablemente la mayoría ya conozca navegar en algunos de estos dispositivos, es bastante intuitivo. ¿Qué tipo de unidad? Ahí tenemos el 0 trim, configuración display, qué variable quieres que vea, configuraciones de alertas, y cuál es la variable escalable en la que quieres ejecutar, las configuración modo burst que generalmente no se utilizan, pero son modos ráfagas, cuando tienes conectado en multidrop varios equipos que generalmente no lo hacen, la comunicación se hace un poco lenta, lo que comúnmente se hace es comunicación HARP, un par de hilos para cada dispositivo o transmisor. Tenemos la configuración básica, el mapeo de variables, qué salida quiere enviar y los niveles de alerta, ¿no? Alarmas y saturaciones, niveles de alarmas. Las unidades de los transmisores de presión, ya sea para presiones diferenciales o presiones estáticas. El damping, como ya sabemos, es la muestra, el equipo está constantemente muestreando, pero la señal que estás enviando a tu PLC la puedes atenuar. Configuraciones de rango, es decir, qué valores va a representar mis 4 miliamperios, qué valor va a representar mis 20 miliamperios. Todo es una secuencia que si ustedes observan esta pantalla es bastante intuitiva. Solamente para rescatar un detalle,
cuando hagan las pruebas o ajustes en los dispositivos, apliquen el Zero Trip una sola vez. A veces por detalle encuentran los dispositivos que están ligeramente desviados y lo primero que se te ocurre es hacer el Zero Trip. Les aconsejo que el Zero Trip es solamente para la primera vez que instalas el equipo, para que el equipo internamente se acomode por el sentido de orientación. Y después puedes aplicar lo que es el lower, que es más adecuado, esa es la secuencia. Zero Trip una sola vez o cuando lo instalas por primera vez, y las futuras pruebas con el lower, para que les quede al tanto. Es lo que mencionamos, las pruebas de lazo. Tiene para hacer las simulaciones. Tiene los 20 simulaciones de alarma, si es que tu PLC está capacitado para las alarmas, u otros valores, puntos intermedios, 8, 12, 16 miliamperios. Tienes todas estas capacidades que te vienen del TREX. Es lo que mencionaba el Zero Trip, ¿no? Se aconseja una sola vez para estabilizar el sensor. No se aconseja hacerlo repetidas veces porque vas a perder esa confiabilidad. Acuérdense que la mayoría de los sensores o transmisores de presión están hechos de un diafragma. Entonces, cada vez que te aplicas el Zero Trip, vas a corregir ese diafragma y esa es la idea. La idea de corregir el diafragma es una sola vez y tus parámetros deben ser corregidos por tu lower trip. Bueno, muchachos, esta ha sido una vista general de toda la presentación. De acá, lo que nos queda o que nos consta ver es un poco la parte práctica. Todo lo que hemos visto en estas diapositivas, llevarlo a la parte práctica, como al inicio hemos visto que tenemos unos transmisores de presión, transmisores de temperatura, unos posicionadores, y vamos a ir viendo lo que es la parte, dejar la parte de teoría y pasamos a la parte práctica. Unos segundos, por favor. ¿Ya? Ok, amigos, buenas tardes. Muy interesante la información que ha compartido con nosotros el ingeniero Manuel. Como ya habíamos visto, este es el comunicador real, ¿ok? El primer paso, uno de los primeros pasos, perdón, para poder activar nuestro equipo, es seguir principalmente lo que nos indica esta cartilla. Esta cartilla van a encontrar ustedes son solo 4 pasos muy sencillos para poder activar nuestro comunicador de campo. Si bien es cierto, el comunicador de campo viene con todas las licencias necesarias para poder realizar los trabajos, para poder comunicarnos con todo tipo de instrumentos, pero para poder activarlo y activar al TREX al 100% necesitamos estos 4 pasos. El primero es crearnos una cuenta en la web de Emerson. Acá en la web de Emerson simplemente se dirige a www.emerson.com/TREX y se crea por favor una cuenta utilizando principalmente algún mail corporativo que ustedes tengan, o posiblemente de la empresa, de servicios o de la empresa final a la que estén atendiendo, ¿no? El segundo paso es instalar este disco. Instalar el disco en una computadora. En este disco viene el software Play Studio. El software Play Studio es el que nos va a permitir poder gestionar desde la computadora absolutamente todos los archivos, todos los files, las actualizaciones del comunicador de campo una vez que lo conecto con el cable. ¿Okay? El tercer paso, una vez que ya instalaron el software, es comunicar el TREX a la computadora, y el cuarto paso es conectarlo a través del software a Play Studio y activar el comunicador de campo. Estos 4 pasos son muy importantes. Me olvidaba. Si en caso ustedes obviamente ya muchas de nuestras laptops ya no utilizan lectora de CD, en todo caso es su caso, pueden descargar el software desde la web de Emerson. El software es de descarga gratuita, simplemente lo pueden descargar. ¿Ok? Este proceso de activación es muy importante porque una vez que ustedes activan el TREX, va a aparecer y va a levantar automáticamente todas las diferentes licencias con las que vienen comunicadas.
¿Ok? Brevemente, antes de darle pase al ingeniero Manuel, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar el módulo comunicador de campo. Obviamente va a ser uno de los módulos principales con los que vamos a desarrollar nuestras labores de configuración, de conexión principalmente con instrumentos. Encontramos también, y esta es una de las nuevas versiones, y esta es la importancia de por qué nosotros trabajamos con un instrumento que trabaja con un sistema operativo Windows. Prácticamente lo que vamos a tener acá es una tablet industrial muy potente, pero en versión comunicador de campo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también el módulo calculadora, que definitivamente en campo es muy necesario para no estar llevando, no estar teniendo mi equipo y en la otra mano el celular, ¿no? Para hacer posiblemente algunos ángulos, algunos cálculos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá las conversiones de unidades. Si ustedes necesitan trabajar en presión, trabajar en temperatura, en volumen, velocidad, distancias, etcétera, todos esos tipos de conversores ya lo tienen aquí. ¿Ok? Ese, por ejemplo, es una de las últimas aplicaciones que ha sido añadida al TREX. Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque el TREX, al ser prácticamente, como les comento, haciendo una analogía a una tablet industrial, estas aplicaciones se van a ir generando y se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Cada vez, obviamente, con la intención de cubrir las necesidades de nosotros, de los mantenedores, de los técnicos que hacemos el trabajo en campo. Tenemos el tercer módulo, diagnóstico Fieldbus, obviamente su nombre lo dice, para poder comunicarme con instrumentos Inspection Fieldbus. El cuarto módulo es el Inspection Round. Este módulo es bastante interesante porque va a poder permitir a ustedes realizar sus rondas de inspección, dejando de lado llevar tal vez una copia impresa y estar anotando manualmente con lapicero, ¿no? Lo que hacemos con el Inspection Round es digitalizar nuestros trabajos de inspección. Lo que tenemos que hacer acá simplemente es crear una jerarquía, una ruta de inspecciones, y a través del módulo Inspection Round ustedes van llenando valores de presión, valores de preciso, cualquier valor que ustedes necesitan obtener de campo. ¿Ok? La intención es eliminar por completo los checklists físicos, ¿no? Esas hojas impresas que llevamos a campo para identificar con lapicero posiblemente, eliminar todo eso por completo y eliminar a la vez también el retrabajo de tener que pasar toda esa información de las hojas hacia posiblemente un cuadro de Excel, ¿no? Ya teniendo el Inspection Rounds, esta información se descarga automáticamente al software y en el software van a tener todo el control del historial de esas rutas de inspección que han realizado. Tenemos también el diagnóstico de lazo. El diagnóstico de lazo nos va a permitir conocer no solo el estado. O sea, el TREX puede, de cierta forma, comportarse también como un instrumento y nos va a dar a conocer el estado de cómo se encuentra mi lazo de control como tal. Que no solo vemos el instrumento, sino todo el lazo de control. Tenemos también, y esta es una de las últimas herramientas que se ha añadido a la TREX. Por ejemplo, ya empezamos con el lector, el visualizador del PDF. ¿En qué nos ayuda? Es de mucha ayuda porque en realidad lo que vamos a tener nos va a evitar, mejor dicho, de tener que estar llevando los manuales de los instrumentos a través de simplemente a través del software Android generamos la descarga de los manuales y automáticamente podemos tener todos los manuales de los menos de los principales instrumentos con los que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos el manual de Fisher, yo le voy a dar a abrir, y prácticamente todo el PDF lo voy a tener aquí, todo el manual completo. Y nuestro compañero Manuel nos indicó la capacidad de memoria del computador de campo TREX, que con memorias expandibles podemos llegar hasta los 32 gigas, ¿no? Con la intención de tener los principales manuales dentro del comunicador de campo y así ofrecer una herramienta mucho más útil a lo que teníamos o conocíamos antes. ¿No? Volvemos aquí, sería la séptima aplicación, que es el Radar Master, es para trabajar obviamente con conductores de nivel de tipo radar. Tenemos el botón ajustes, es para dar la configuración inicial a todo el comunicador de campo, la pantalla touch, la fecha, la hora, el lenguaje, etc. Todos los ajustes del comunicador de campo los hacemos desde este aplicativo. Tenemos el botón ayuda del TREX para cualquier consulta, prácticamente la guía del usuario está dentro del botón de ayuda. Y por este lado vamos a encontrar el bundling mobile, la opción para realizar poder comunicarnos con válvulas, bastante interesante. Y también este es un nuevo aplicativo, que es el último, es para
comunicarnos con instrumentos wireless. ¿Okay? Por el tema de la pandemia, en realidad el uso de la tecnología wireless está ganando cada vez más adeptos. En este caso, por ejemplo, dejo de lado solo un segundo el 3 y les voy a presentar este es uno de los instrumentos inalámbricos con los que nosotros trabajamos. En realidad, como ustedes pueden ver, parece un transmisor común y corriente. Sin embargo, lo que vamos a tener acá es que este transmisor es muy especial. En realidad, vamos a poder monitorear, en este caso, el parámetro de vibración. Y lo importante es de que no solo mide vibración como valores globales, sino también posiblemente algo que sea interesante para la gente de mantenimiento mecánico, es de poder conocer los espectros de vibración, las formas de onda de vibración, con la intención de poder hacer también un diagnóstico de dispositivos rotativos, ¿no? En este caso, este es un sensor, un transmisor para monitoreo de conexión en el parámetro de vibración inalámbrico. ¿Okay? Listo, Manuel. Eso es lo que yo les quería comentar. Le vuelvo a dar más. Bueno, señores, continuando con este tema, Carlos ya nos ha tenido los apuntes necesarios que vamos a encontrar en el comunicador de campo. Prácticamente nos ha detallado las bondades que tenemos en el comunicador. Adicionalmente, es como les mencionaba, los módulos que tiene, los módulos físicos. Acá vemos el HAR los power, un perímetro y todo lo que son pines. ¿Qué más encontramos? Tu botón de power, ubicación. En la parte de acá abajo puedes encontrar cómo está cargado tu equipo. Generalmente un equipo de estos para un trabajo común en campo está durando de 8 horas a más. Por experiencia yo he trabajado prácticamente sin cargar el equipo, trabajo 3, 4 días. Tranquilamente el equipo, porque tú lo puedes configurar cuánto te demoras en configurar un equipo, 5 o 10 minutos, automáticamente lo pagas, te va a salir grande, no necesariamente tienes que tener la carga de 3, en el peor de los casos 4 horas. Tienes equipo prácticamente una carga de 3, 4 horas, puedes trabajar sin un año. Tiene una buena capacidad para almacenar. Ya nos ha dicho por los PDFs, configuraciones, descargas, actualización. Bueno, pasemos a la parte práctica. Como ya les mencioné, no necesita llevar perímetro, no necesita llevar multímetro o alguna otra herramienta. Para los técnicos que estén presentes, creo que esta va a ser su herramienta básica. No necesita llevar más. Simplemente pongo el estuche, lo cargo y me voy a campo. Eso es todo lo que voy a necesitar. Y en campo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Los transmisores. Todos usar, como se mencionó, presión, temperatura, para las válvulas, los wireless. Que es lo que hace algún tiempo está en el mercado, pero hoy en día también en el equipo. Se pueden convertir a wireless. Tienen un adaptador, digamos un adaptador TAM. Entonces, ya no solamente vas a llevar o vas a poder configurar una sola variable. Puedes configurar la segunda, la tercera, la cuarta variable. Para eso. ¿Cuál es la finalidad? Tener la mayor data posible que puedas tener desde la variable primaria hasta la cuarta variable. ¿Qué finalidad? Sus datos que sean confiables. Si ya lo estás llevando por medio cableado, puedes llevar esa misma data por medio inalámbrico. Por algún motivo o circunstancia, el cable falla, estás llevando la misma información a través del web. ¿Con qué haces todas estas configuraciones? Con el computador web. Veamos algunos ejemplos. Todos estos equipos son transmisores. El
Viene con el cable, las puntas y el cable, como ya está energizado. Vamos a hacer las conexiones. En este caso, como les había dicho, no tengo ya una fuente de alimentación. Entonces, ¿qué voy a usar? El car power. Conecto directamente. Hay que tener cuidado con las puntas. A ver, la primera pregunta que dice es nuestro amigo Samir. Dice, ¿el AMS3 tiene para comunicar con Fieldbus? Sí, ante la pregunta de Fieldbus, si ustedes pueden ver si ustedes adquieren el equipo para Fieldbus, tiene la opción. Ahorita vamos a hacer la prueba en estos momentos con lo que es HAR, pero después este señor es Fieldbus. Vamos a hacer la prueba para conexiones Fieldbus. Ok. Otra pregunta es, una vez adquirido el equipo TREDS, ¿cada qué tiempo se debe actualizar los DDS? En la actualización de los DDS va a ser variable, depende a cómo los equipos los actualicen generalmente. Supongamos que este sea un equipo nuevo, el TREDS lo va a ver, así no esté actualizado, pero lo va a ver de manera pequeña. Pero sí lo va a ver. Cuando actualiza los DDs, lo va a ver con todas las bondades, todas las capacidades de configuración. Pero el TREDS siempre lo va a ver. Porque acá tenemos un equipo apagado, se observa que está totalmente apagado, no está conectado nada. Y cualquier consulta, Sí. Ok, continúa. Conectando. Sí. Por ahí creo que me mencionaste del TIM, es un recordatorio. Ah, sí, dice, ¿por qué no se usa después de la primera opción de ser Trim? ¿Y qué opción se recomienda utilizar? De Genaro Cari. Ahí vamos a ver, como les dije, el 0 es para la instalación primaria, estabilización del sensor. ¿Qué significa estabilización del sensor? Me conecto, está en campo, ya sea en la batería, con todos los accesorios, como en el ya sé que esa es la posición final del equipo. Ahí ya tengo el 0 por primera vez. Si ya quiero hacer ajustes, verificaciones, pruebas, acuérdense que lleva una señal cronológica de presión, los transduce, señal digital y nuevamente jala la señal analógica. Entonces, acá es una prueba de corriente y acá es prueba de presión, similarmente para la temperatura. Para este caso, el 0 se aconseja una sola vez y luego hasta el blower. Acuérdense que hay blower y upper. Blower para 4 miliamperios, upper para 20 miliamperios. Estás haciendo la señal analógica de la señal que vas a enviar a la televisión. Ya, estamos ahí conectados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente. El logo de comunicación de campo nos va a dar las opciones a quién nos queremos conectar y bajo qué forma nos vamos a querer conectar. Ahí te sale la opción que quieres conectar. Yo ya sé que he leído en la placa qué tipo es, esto es un CAR. Entonces, ¿qué me va a salir? ¿Qué es lo que deseo hacer? Intuitivo, me está preguntando. ¿Requiere suministrar energía de la unidad 3? Sí. Porque si ustedes ven, no tengo ninguna fuente de alimentación. Sí. Te sigue preguntando. ¿Dónde te quieres conectar? ¿A un transmisor? ¿O un posicionador? Vamos en un transmisor. Y si ustedes pueden observar, en un determinado momento, en algún momento, en el equipo, no sé si se puede visualizar bien, ya está energizado. Sí. ¿Qué necesité? No necesité nada, nada más. Ya está energizado. Puede estar en un laboratorio, en un taller,
o hay un cambio, alguna falla, desconecto el cable que viene del PLC del DCS y puedo hacer todas las pruebas necesarias. Eso es todo, no necesito más. ¿Qué bondades tenemos ahí? Lo que nos ve, le vais a dar para ver la imagen, lo que les mencionaba, PRDB, URB, Load Hacker, es decir, sus 420 mA, en este caso, por default está configurado de 0 a 9 PSI. ¿Cuál es la corriente que tenemos? 4 mA, ¿cuál es la representación? De 4 mA, 4 mA y 20 mA. Actualmente el señal está leyendo, está leyendo 0.05 PSI, que representa 4.0. Tenemos las opciones de alertas, en este caso no están haciendo ninguna alerta. Como este es un equipo demo, nos está viendo su valor de PSI. Es un 3095. Tenemos en este caso ya está plenamente configurado. El tajeo, que es muy importante, colocarle el tag y sin la identificación, para que tú cuando descargues la configuración puedas saber de qué es. Sobre todo es importante cuando ustedes configuren. Generalmente nos abocamos a configurar 420 mA de loop power y decimos que el equipo está bien. Efectivamente, con eso es suficiente, pero es importante identificar adecuadamente, ponerle los números de serie para que ustedes puedan identificar lo que tengan. ¿Qué más encontramos en el device? Tenemos todas las opciones que podemos ver, área de proceso, diagnóstico de servicio, vas a citar, un setup detallado, una revisión general. Acá, ¿cómo puedes visualizar en el display? Por variable, por porcentaje, por corriente, como lo quieras llamar. Los diagnósticos y servicios, test, calibraciones. ¿Qué quieres hacer? Un ajuste del sensor, un ajuste a la señal analógica, es decir, los 420 mA, necesario, un ajuste de la señal. Estos son cuando tengas el equipo, según el manual que puedas ver. Cargas el manual para este equipo y te vas a dar cuenta. El ajuste es manipulación inadecuada por ahí. Haciendo, configuraste mal el equipo, o se te fue algún valor, lo puedes recuperar en su modo de código, que es como generalmente viene. Acuérdense que la configuración de código tienes que volver a configurar todo. Cada vez que ustedes se conecten, descarguen la configuración y lo van a tener con la captura de configuración. Pasemos a su configuración básica. Rango de valores. En ustedes ven. Acá observamos 4 valores. 4 mA, 20 mA, y ustedes dirán que son estos valores. La mayoría probablemente conocen que es el rango del sensor. El sensor dice que está trabajando en el medio. Tiene la capacidad de trabajar desde menos 9 PSI hasta más 9 PSI. En todo ese intervalo puedo trabajar. En este caso está trabajando desde 0 hasta 9. Puedo trabajar en todo el rango. Quiere decir que 0 va a ser un 9 y 20 y 9, perdón, va a ser un 20. Si queremos configurar algún otro valor, podemos darle cualquier valor al azar. ¿Ya está? ¿Ya está? Eso es todo. Quiero cambiar de unidades, no quiero que sea PCI. Bien, cambiamos de unidades. Como les decía, es bastante intuitivo. ¿Qué mensaje me está saliendo? El valor no se puede cambiar
Los cambios pendientes deben ser enviados primero al dispositivo. ¿Ok? Falta enviarlo. Vamos a ver. Ok. Vamos a enviar todo. Vamos a ver qué más tenemos ahí. Bueno, esta es la información del dispositivo. Todos los datos que puedes tener. Para que no lo puedes cambiar. Acá me sale la opción de enviar. No sé si se nota. Vamos a ver. Ya. Está diciendo que lo está haciendo. Está avisando que lo que posible puedas hacer. Pero esto no lo hace. Ahora revisemos nuevamente. Ya tenemos de 0 a 100. Similar, podemos cambiar las unidades, el ranking o lo que queramos hacer. Eso es para un revisor de presión. Similar, podemos tener para un revisor de temperatura. Para desconectarnos, el nivel que hacemos es salir. Nuevamente intuitivo, te pregunta qué deseas hacer. ¿Estás seguro que deseas desconectarse del dispositivo? ¿Okay? Listo. Desconectamos. Se acabó. Probemos con un revisor de temperatura. Manuel, tenemos 3 preguntas. Ya, a ver. Una es de Eder, dice, ¿cómo realizar un backup y upgrade de un instrumento desde el mismo Trace? Cuando se refieren a backup, vamos a hacer en uno de estos. En realidad es descargar la configuración. No es update, es descargar la configuración que tiene el equipo nada más. Si mencionamos upgrade, mencionar upgrade para el comunicador de campo. En el caso que no nos podemos conectar con algún equipo, vamos a actualizar los devices descritos para podernos conectar con la data. En este caso es descargar la configuración a diferencia. Aquí no se va, en el dispositivo no se va a hacer una actualización al comunicador de campo, pero para sus devices, una aclaración. Vamos a conectarnos, vamos a identificar en este caso. ¿Siguiesen otras preguntas? Sí, el otro es, ¿cómo puedo comunicarme con un transmisor en multidrop? ¿Afectaría la alimentación de los demás transmisores? En la comunicación multidrop se ha visto que, a ver, ¿qué es comunicación falsa? Si nos podemos recordar. ¿Por qué es lo que se pone la resistencia de 250 ohms? Acuérdense que no es que estemos leyendo 4 veces, sino estamos leyendo de 1 a 5 voltios. Cerrado. Si tu fuente de alimentación está soportado estándar, dice 24 voltios, probablemente se vaya a hacer por una toma de carga, vaya a bajar a 19, 18 voltios. Pero ¿qué dicen los equipos? En este caso, dice esto es un Rosmund 3144, viene calibrado con una PT100 de 3 hilos, de 0 a 100, supply de 12 a 42 voltios. Si yo tengo una fuente de 24 voltios, tranquilamente
trabajando hasta 5 bolsas de consumo, va a caer a 19, 18. Y el equipo está capacitado para trabajar hasta 2. Pero eso es en la teoría, parece que nunca hay que trabajar en el equipo. Siempre hay que darle un valor adicional. El equipo, tranquilamente, con una fuente de 24 tengo aproximadamente para, si te estoy en comunicación multidireccional, poder soportar esa señal. ¿Y cómo hago la prueba? Los conecto hacia un test de lazo para cada equipo y simular los 20 miliamperes como más o menos sería la respuesta. Igual vamos a hacer, o sea, el televisor está apagado. La misma secuencia. El mismo punto, y luego vamos a pasar. Igual sabemos que es un par, tenemos la placa. Sí, la misma secuencia. Ya está analizado. Bueno, en este caso sí nos va a salir las alarmas, y esa era la idea de revisar las alarmas, porque no tenemos conectado un sensor. Entonces, va a ser alarmado. Y eso es parte del diagnóstico. Es como les mencionaba, por default, algunos equipos están en la dirección 0. ¿No? Pooling. Entonces, vamos a tratar de ubicarlo al equipo. Probablemente en alguna práctica se haya cambiado. Entonces, vamos a tratar de buscar el equipo. ¿Cuál es su dirección? A ver. Está escaneando el equipo, esperemos que ahí lo vea, si no cambiamos a la siguiente dirección. ¿No? Ajá, ya lo encontró. De eso se trata. No importa en qué dirección esté, recuérdense, por default, la mayoría de los equipos, dirección 0. No es que no lo vea. Este equipo ya tiene la capacidad de redireccionar, buscar ese empleo, buscar la dirección. Yo lo único que hago, no hay manera que no pueda decir que no me puedo conectar. Esperemos un momento. Ahí vemos. Se conectó. Y es lo que quería mostrarle, ¿no? Al no haber sensor, ¿qué debemos tener? Una falla. Ahí está, te sale. Seguramente en PLC, en tu sistema, vas a ver. Se perdió la señal del equipo. Vamos a ver qué está pasando. Cableado, transmisor, sensor. Vamos a descartar, vamos a hacer el diagnóstico. Te conectas. Bueno, antes de hacer ese paso, ¿qué estamos viendo? Sensor 1 y sensor 2, no hay ningún valor. Por lo tanto, ya más o menos nos está viendo dónde apuntamos la falla. ¿No? Entonces, esa estamos viendo que es por tema de sensor. Lo conocemos, tres niveles: de aviso, de mantenimiento y de falla. Para un futuro de mantenimiento, para que programas de mantenimiento y repáralo ya. Esa es la idea, son los niveles. En este caso debe estar aquí. ¿Qué nos está brindando? ¿Qué nos está diciendo? Sensor 2 abierto, sensor 1 en poco positivo. Y es un diagnóstico, ya sabes a dónde tienes que ir.
probablemente no sea tu cableado, probablemente no sea el transmisor, el RTD en este caso. Lo que mencionamos en la placa que leímos es un RTD de 3 ciclos. ¿Qué tenemos acá? No hay sensor. Al no haber sensor, estamos diagnosticando y te está dando cómo se está comportando cada uno de los componentes. Ahora, ¿por qué dice sensor 2 abierto y sensor 1 abierto? Justamente. De manera intencionada hemos hecho saltar los cables y hemos puesto un cable ahí, para hacer la diferencia. En el sensor 2 está abierto, no hay nada conectado, libre. Y en el sensor 1 le he puesto un cable cualquiera. ¿Listo? Esa es la bondad que te da, puedes dar fallas. ¿Sí? Ahora pasemos a lo que es ya no hardware, sino foundation fibers. Igual, retrocedemos. Bueno, la configuración es similar, 420 mAh, es un filtrar, sensor 1, sensor 2. Depende de la capacidad del transmisor que tengas, algunos tienen solo un solo sensor, configuras un solo sensor. Ok, si ves algunas preguntas. Sí, dice, con el thread ya no se necesita la resistencia y fuente de alimentación conectada al transmisor del Ronald. Ya, ahí lo que exactamente. Este equipo te está dando todo, ya no necesitas. Generalmente los DCS o los PLC en sus borneras obviamente tienen esa resistencia interna, que lo activan o desactivan. Si está desactivada, estás trabajando simplemente de 4 a 20 miliamperes. Simplemente, si tú activas esa resistencia, ya estás incorporando, ¿no? Y te puedes conectar tranquilamente. Acá no estamos conectados a ningún PLC, o sea, el PLC actúa como un maestro. En este caso, el maestro sería el comunicador de campo 3, porque él está dando todos los comandos. Entonces, prácticamente se está comportando entre maestro y esclavo. Él hace todas las preguntas, él da la energía, él da la comunicación tampoco. Así. El UTES que le llaman el lazo. Hugo Torres pregunta, ¿los DD cada cuánto tiempo se actualizan? Y si tienen algún costo. Los DDs van a poder actualizarse, como dije hace un momento, dependiendo de qué dispositivos tengas. Tú puedes actualizar en cualquier momento. Cuando ustedes vayan a la página del PREX, se descargan el Upgrade Studio, intuitivamente el software te va a decir para que actives el equipo, la siguiente secuencia actualices el equipo o descargues el DD. Como sugerencia, entre comillas, les sugiero si quieren actualizar, actualicen un DD específico. Simplemente lo que tienen que buscar es en la datos de placa, los datos de este transmisor para lo que quieren actualizar, ¿no? Solamente ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Si tienes una cantidad de almacenaje, en el Upgrade Studio están todos los redes de todos los diferentes equipos. Y si tú te descargas todos, por default te va a descargar todos, cada uno de los que ya tienes. Pero no es necesario, hay que ser bastante particulares. Solo descargar el que necesito. El que necesito. Si en algún momento me traen equipos nuevos, descargo solo el que necesito. De una manera más práctica de no saturar o no llenar la memoria. Si mi empresa tiene la capacidad de aumentar la capacidad de memoria, buena hora. Lo aconsejable es actualizar lo necesario, no estar actualizando de manera no intencional, sino apuntar particular. Lo que necesito, eso lo actualizo. Si ves algunas preguntas, adelante. No, por ahora no. ¿Qué tenemos acá? Foundation fibers. Posicionador. ¿Para qué sirve el posicionador? Es quien controla el estado de la válvula. La quiere llevar a su modo de falla, a su modo de cierre, a su modo de apertura. Es decir, estás controlando para válvulas de control, estamos hablando. También puede ser aplicada para válvulas on-off, pero la intención de este señor es
válvulas de control reguladas. Puede ser el 4%, cerrar el 4% y hasta 20%. Depende del tipo de la válvula, vaya abierta o vaya cerrada. Y este señor es el que se encarga de eso. Entonces, ya no vamos a utilizar HAR. Dejamos un momento. ¿Qué vamos a utilizar? Filbas. Entonces, ¿tenemos fuente de energía? No. Acuérdense que entonces vamos a requerir que el mismo TREX funcione como fuente de energía. Para eso conectamos, según lo que nos indica ahí. Es intuitivo, acá hay los detalles que tienes que hacer. Vamos a decir a ese operador que viene dentro del kit. Que viene dentro del kit. Lo único que hacemos es listo. Eso es todo. Vayamos a hacer la prueba. A ver, ¿qué nos sale? Vamos. Vamos. Señores. Un poco de teoría. Acuérdense que las válvulas digitales es el elemento de control que nos está preguntando. Es el elemento de control final. Es bastante intuitivo. No tengo por qué ser tan experto. Como lo puse por dirección, has dañado y he encontrado. ¿Qué nos está diciendo en este caso? Como es todo, el mismo se está encontrando y está encontrando el posicionador. Como les repetí, este es un control. Actualmente estos controladores ya están viniendo de lados magnéticos, ya no es una conexión física, que quiere decir que esta parte posterior, el brazo, el retropit, bueno, para este caso todavía estamos teniendo un brazo, pero los actuales, estos seguros de aquí, los actuales 6200 ya están viniendo magnéticos, es decir, de no contacto. Aquí están todas las unidades que tenemos fijas. Acuérdense que los filos es una comunicación puramente digital. Entonces ya tenemos módulos. Vamos a poder entrar en cada uno de los módulos. Sí, ya se comportamos, pero tiene módulos. Vamos a poder entrar por cada uno, módulo sol, módulo motor, y te da todas las bondades. Este es para un condicionado inicial. Una vez que haces el condicionado inicial, puedes ser sistema de control termina, puedes terminar de la configuración. Este es para una comunicación o para pruebas que puedas hacer en campo diagnóstico, ¿no? Si tú estás trabajando a un 75%, lo puedo mover un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, para hacer pruebas. Puedo realizar sin que afecte la línea de proceso. O también puedo sacar firmas, puedo hacer sus response, tiene varias habilitaciones que tiene. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente las válvulas? Toca mantenimiento, pero no sabe hacer mantenimiento. Desmontan la válvula, desarman la válvula, ¿y qué te queda? Todas sus partes internas que llamamos trim, aún ya estaba bien, pero con este equipo, antes de desmontar la válvula, puedes saber si está bien o está mal, o puedes seguir trabajando. Haces este tipo de pruebas, mueves, desde falla cerrada a falla abierta, de repente estás en una parada de calma, haces todo ese proceso y puedes, sin desmontar, y ahorras cosas. Vamos a pasar, si dicen unas preguntas, vamos a pasar a lo que es el lado wireless. Como les comenté, este lado wireless ya está siendo aplicado en varias plantas actualmente. Para lo que es wireless, ¿qué es lo que tenemos?
Lo único que vamos a necesitar para el lado de wireless es un equipo wireless con su antena, un gateway al cual van a llegar todos los equipos wireless. Tiene su batería, generalmente 3 hasta 8 años, dependiendo de la capacidad. Como les dije anteriormente, estos equipos también se pueden convertir en wireless. Se les pone un adaptador e ingresa a la red. ¿Con qué voy a configurar? Igual, con conmutador de campo. Listo. Salgo de la red. Salgo. Como wireless es hard, vamos a configurar a la opción de hard. Si hubiesen preguntas adicionales, bienvenido. No, todavía no. Entonces, sigamos así. Vamos a poner por mientras. Están viendo que no estoy necesitando de otros equipos. No estoy necesitando de herramientas adicionales, desarmadores extras, penilleros extras, multímetros, amperímetros, nada de eso. ¿Qué es lo importante del hard wireless en este caso? Te permite, como mencioné anteriormente, te permite llevar otras variables. Acuérdense que en hard tenemos la variable primaria, que es normalmente en el método tableado. Y en el hard wireless no solamente puede llevar la variable primaria, puede llevar estas 4 variables. Eso es lo interesante. Simplemente, acá cambia la situación. Simplemente hard. Simplemente hard porque voy a utilizar su módulo power. Vamos a ver. Son 2 opciones que tenemos de comunicarnos. Similar, casi vinculado, positivo no encontrado. Ya, nos está diciendo que está dando un mensaje que no lo está encontrando en el equipo. Vamos a hacer esto. Aquí. Vamos a salir de sesión. La serie de millones podrá. ¿Sí? Gracias. Es interesante tenerlo ahí porque no necesitas tablar uno, lo puedes instalar o colocar en cualquier parte de la planta. Ajá. Yo había conectado un hard. ¿Qué me está diciendo? No, conecten el siguiente. ¿Ok? Y repito, voy a intentar. Vamos a ver. Solucionamos esto.
Cualquier duda o pregunta que tengan, pueden hacerla ahora o escribirlas acá en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Se refiere a los computadores conectados a la máquina ¿ok? Voltaje, así que la batería tenemos descargada. Tenemos un bajo voltaje. Vamos a ver. Sí. Así. No sé cómo puedo estructuras o por ahí sea. Vamos a usar. Bueno, la disculpa del caso, creo que acá tenemos un error. Aquí la batería no nos está dejando conectar adecuadamente. No nos está dejando conectar. La disculpa del caso. En este caso, lo que quería mostrarles es que el equipo se puede conectar a la mayoría de los equipos, pero por alguna razón no se está pudiendo conectar. Si hubieran algunas preguntas adicionales, todos de poder resolverlas. Y en todo caso, creo que por esta vez estaríamos terminando la parte práctica y si dice algún detalle adicional que podamos ver. ¿No? Listo, muchas gracias, Manuel. En realidad la presentación considero que es muy buena, ¿verdad? La intención pues era poder justo presentar, conocer un poco a el 3, ¿no? En algún momento con los amigos de CEIESA ya realizamos un webinar, principalmente indicando todas las bondades, más que nada teórico. En esta presentación la intención era eso, ver cómo en campo el TEX me podría ofrecer herramientas muy versátiles, muy sencillas, muy intuitivas, como lo ha demostrado ahora el ingeniero Manuel, para realizar la comunicación con los diferentes tipos de instrumentos. Bueno, hemos tenido un problema con el equipo wireless. Vamos a revisar ya con mayor detalle a ver qué ocurrió, pero estas cosas van en vivo, ¿no? Y la intención puede ser poder, con ustedes, cómo es el desarrollo, cómo es el uso día a día. El TREC viene con todos los accesorios que ustedes van a necesitar en campo, viene con todas las aplicaciones y cada vez se están generando nuevas aplicaciones. Es importante, como mencionamos, para mantener el equipo actualizado, mantener el equipo con todas las licencias actualizadas.
que los de Byte Descriptor se puedan ir cargando de forma también poco van llegando nuevos transmisores, nuevos elementos, nuevas marcas a su planta. En realidad el comunicador de campo 3 tiene una base de datos muy grande de Byte Descriptor. Tal vez vamos a compartir con ustedes, por lo que necesiten alguna información adicional, háganla llegar vía mail o vía telefónica. Acá hay preguntas. A ver. Dice, ¿cuántas horas dura la batería del equipo? Del comunicador de campo 3. El 3 es un equipo diseñado para trabajo en campo, ¿no? Entonces cumple obviamente está diseñado para cubrir todos los turnos presentes dentro de las diferentes industrias. En un uso común, utilizando el 3 al 100%, podemos tener entre 8 a 10 horas de utilización. Otra pregunta es si el software del equipo tiene un costo de licencia. Ok. El software Play Studio es un software que que ustedes ven, viene de forma gratuita cuando ustedes adquieren, ¿no? Si, de nuevo, no tienen por ahí una lectora de CD, lo que se puede hacer es descargar el software de la página web de ellos. Para poder descargarlo van a tener que poner cierta información, como por ejemplo el número de serie del comunicador de campo 3 para que les permita generar la descarga. Una vez ustedes hacen la descarga e instalan la máquina, la recomendación es mantener actualizado este software con renovaciones anuales. La primera descarga es válida por un año y a partir del año se recomienda adquirir las renovaciones de la licencia. Es un software licenciado con renovación anual. Ok, eso sería todo en preguntas. Ok, gracias. Bueno, en realidad, amigos, hay bastante información que podemos seguir trabajando en 3. Obviamente, lo que hemos tratado de hacer aquí es poder mostrar un overview, ¿no? de qué es lo que hacemos nosotros en campo. Si por favor les ha interesado de cierta forma nuestro equipo, soliciten a través de CEDIESA, de sus vendedores, de las personas que están a cargo de sus cuentas, a través de la página web o a través del contacto que van a encontrar ahí de ventas de CEDIESA, solicítenos mayor información. Esta presentación justo ha tenido ese fin, ¿no? Poder presentarles y mostrarles el producto. Y si ustedes tienen algún interés en adquirirlo, esta gran herramienta para trabajar en campo, por favor, contacte a su asesor de CEDIESA directo, que vamos a estar muy gustosos de atender. De nuestro lado sería todo en esta ocasión, ¿no? Por favor, si necesitan algo adicional, de nuevo, los contactos son el personal de CEDIESA, que vamos a estar muy gustosos en atender. ¿Algo más por ahí? Sí, agradeciendo la presencia de ustedes. Acuérdense que la información se encuentra en la página del TES. Para el caso de estos equipos, la información es abierta, ¿no? En este caso del TRIX no se guarda ninguna información, están ahí los manuales, el software lo pueden descargar, como ya se mencionó, de preferencia el correo, un correo corporativo. Las acciones siempre hacerlas, pero de manera muy puntual. ¿Qué más? Si desean conocer algún otro elemento o tengan contacto de comunicación, ya sea por red por ahí o por algún otro medio, y estamos prestos a cualquier duda o se les tenga, ¿no? Permiso. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Gracias, hasta luego.